Muy bien, entonces empezamos. Voy a estar recibiendo todas sus preguntas. Les decía, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta con voz, o podemos hacer las preguntas por medio del chat y yo las estaré leyendo. Díganme cuál es la primera duda que tengan o cuál es el tema con el que más se habrán complicado durante esta sesión. Muy bien, voy a revisar el chat. Veo que alguien tiene levantada la mano. Cristian, con mucho gusto, puedes hacer la pregunta en el chat o abrir tu micrófono. Edson, veo que tú también tienes la mano levantada. Como vi que Cristian no ha contestado, te cedo la palabra a ti. Gracias, Sharif. Buen día a todos. Antes que nada, lo que yo quiero saber es si hay algún tipo de código, cómo puedo yo retornar sin usar ciclos for o ciclos while para volver a ejecutar el código. Por ejemplo, en ensamblador le ponías una palabra a todo el código, lo nombrabas por así decirlo, y al final del código, si no se cumplía lo anterior, entonces regresaba hasta que se ejecutara y pues fuera verdadero. Ok, creo, Edson, que fuiste tú quien me estuvo preguntando por el comando para saltar, ¿es correcto? Sí. Sí, me imagino que tú conoces en ensamblador lo que se conoce como el comando de jump. O No. bueno, dependiendo del lenguaje, ¿verdad? En algunos se llama jump, en otros tiene otro nombre, pero Ajá. básicamente es lo que haces, ¿correcto? Se regresa a una sección de código. Sí. Le das un label, una etiqueta a ese código y se regresa. Es correcto, yo he trabajado con ensamblador, también he trabajado con programación de microcontroladores en C, sé exactamente a lo que te refieres. Y bueno, vamos a hablar aquí un poco de eso. Te voy a dar un recurso que te puede servir. Aquí en el temario de la semana 1, yo había dado un video recomendado. Y en ese video recomendado se explica cómo es que se ejecuta el código a partir de lo que tú escribes en un programa y cómo eso se convierte al lenguaje de ensamblador. Vamos a explicarlo un poco más. Si entras al temario, semana 1, en recursos vas a ver que hay un video que se llama How do computers read code? ¿A qué se refiere esto? Cuando yo hago un código en un lenguaje de alto nivel se refiere a lenguajes como Python, como C++, porque son más cercanos al lenguaje que nosotros hablamos, mientras que bajo nivel se refiere a lenguajes como ensamblador, que son más cercanos a la forma en la que habla la máquina. ¿Qué es lo que sucede? Déjame ver si puedo poner una pantalla en blanco, a ver si podemos pintar. Voy a llamar esta que se llama Sumit. Para quienes no lo conozcan, es una función muy padre. Muy bien. Entonces, vamos a intentarlo. Yo tengo aquí un código, lo voy a pintar en rojo, y este es el código que yo escribo, digamos que en Python. Sabemos que lo que entiende una computadora no es Python. Lo que entiende una computadora son ceros y unos. Lenguaje maquinal. Como nosotros no podemos hablar en ceros y unos, necesitamos un lenguaje más cercano a nosotros. Y por eso utilizamos Python o utilizamos C++. Quizás ensamblador, pero como decía, ensamblador es un lenguaje de muy bajo nivel. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que está más cercano a esto, a ceros y unos. Como tú has trabajado con ensamblador, ya has visto que todo se trata de manejar registros, de decir, guárdame este dato en el registro 1, este en el registro 2, y así. Mientras que en Python no estamos manejando registros, manejamos estructuras de datos de alto nivel, con mayor abstracción, donde nosotros no vemos en qué lugar de la memoria se está guardando,
Lo podemos ver, hay un comando en Python donde vemos en qué dirección de memoria se guarda cada cosa, pero no necesariamente tenemos que saberlo. Entonces, para responder tu pregunta, en ensamblador, las cosas que se ejecutan bajo estos comandos de jump, de agregar un label y agregar esta cosa, no lo encontramos en lenguajes de alto nivel. Porque en lenguajes de alto nivel, como decía, utilizamos un lenguaje más parecido al que nosotros hablamos. Nosotros entendemos un poco más de ciclos, entendemos un poco más de condicionales, mientras que en ensamblador se entiende de hacer saltos entre registros. Nosotros no entendemos muy fácil hacer saltos en registros. Entonces, en pocas palabras, C++, Python, Java, JavaScript no tienen comandos, no se manejan como ensamblador. Ensamblador es un lenguaje muy distinto, pero lo que yo quería explicar con esto es que al final del día, mi código de C++ pasa por lo que se llama un compilador. Y ese compilador lo que hace es que toma este código, por ejemplo en C++, lo convierte a un lenguaje de más bajo nivel, que puede ser ensamblador, y esto es lo que ejecuta al final la máquina, tu computadora. Entonces, de esto se trata. Esto es un lenguaje de alto nivel, se parece mucho a lo que nosotros hablamos, mientras que ensamblador es un lenguaje de bajo nivel. Tu compilador lo que hace es transforma un lenguaje de alto nivel a uno de más bajo nivel, que puede ser ensamblador o puede ser otro parecido, que al final del día todo eso se convierte en ceros y unos. Y esos ceros y unos son los que realmente lee tu computadora. Pero entonces yo te pregunto a ti, Edson, ¿qué has visto tú que sea más fácil? ¿Trabajar con ensamblador, donde tienes que indicar registro por registro? ¿O trabajar con Python? ¿Dónde te imaginas tú que sería más fácil programar visión computacional? ¿En ensamblador o en Python? No, pues sería más fácil en Python. En ensamblador me complicaría la vida muy difícilmente. ¿Verdad? Porque tendrías que estar, imagínate, tendrías que manejar byte por byte, píxel por píxel, Ajá. mientras que en Python es mucho más fácil hacerlo. Y cuando digo mucho más fácil, me refiero a mucho más fácil de hacerlo. Entonces, por eso existen lenguajes como Python, como C++, que son un poco más cercanos a la forma en la que nosotros hablamos. Python es más fácil todavía que C++. Es de propósito general, es muy fácil de utilizar y pues por eso es distinto. Es distinto los comandos que tú aprendiste en ensamblador a los que vas a aprender en Python o en otros lenguajes de programación. Lo que sí te puedo mostrar es lo siguiente. En la sesión de práctica, déjenme, esto lo voy a cerrar. En la sesión de práctica estuvimos hablando de unos nuevos comandos que se llamaban continue y break. Vamos a ver qué significa esto. Aquí yo lo que podría hacer es lo siguiente. Yo hago un while donde yo le digo while true para que se ejecute siempre. Siempre se va a ejecutar. Y tú me dices, oye, pero si se va a ejecutar siempre, entonces ¿cuándo va a salir del ciclo? Bueno, decíamos, si adivinanza es igual a número, entonces se tiene que salir del ciclo, porque ya lo adiviné. Y si esto no se cumple, me dice no adivinaste y se mantiene en el ciclo, ¿verdad? Si yo lo corro ahorita y yo le digo 50, no adivinaste, 100, no adivinaste. Si le digo 100, me dice adivinaste, pero todavía sigue dentro del ciclo. Entonces, este es un ciclo infinito, siempre se va a ejecutar. No importa que siempre adivine el número, siempre se va a ejecutar. ¿Cómo salgo de él? Utilizo Control C para parar el programa o Control Alt M para los que tenga Code Runner. Control Alt M y hace lo mismo de parar el programa. Pero bueno, yo quiero que cuando adivine el número se salga del ciclo. ¿Cómo lo hago? Hay uno que se llama break, que dice rompe el ciclo. Si esta condición se cumple, rompe el ciclo, salte de él. Veamos qué sucede. Guardo, ejecuto, pongo un 100, me dice no adivinaste, pongo un 20, me dice no adivinaste, pongo un 5, me dice adivinaste y efectivamente se sale del ciclo. Y bueno,
vamos a ver lo siguiente. La otra forma de hacer esto, aparte del break, tenemos otro comando que se llama continue. Vamos a ver cómo nos puede servir continue. Vamos a cambiar la condición. Voy a poner si es distinto, que me diga que no adiviné. Vamos a seguir como sigamos ahorita. Pero lo que quiero mostrarte es que aquí, en cierta forma, él ya hace un continue. Vamos a cambiar este break por continue. Estoy tratando de ver de qué manera explicártelo, perdón. Vamos a cambiar el break por el continue y vamos a ver lo que sucede. Yo ejecuto 5, 20, 5. Cuando pongo un 5 se vuelve a ejecutar. ¿Qué hace este continuo? Este continuo dice, ya no peles lo que hay acá abajo, vente para acá arriba. Vamos a ver cómo podemos comprobar esto. Teníamos el break y hacemos lo siguiente. Vamos a poner un print aquí que diga reinicio de ciclo. Si lo ejecuto, ese me causa este error, no te preocupes. Si lo ejecuto, me dice, pongo un número. Si pongo el 20, me dice, no adivinaste, intenta ciclo. Le intenta nuevo y me dice reinicio de ciclo. Pongo otro, me dice nuevamente reinicio de ciclo. Si pongo el 5, me dice, adivinaste y se sale. Se sale del ciclo, o sea, ya no imprime este mensaje. Vamos a ver qué sucede nuevamente. Lo ejecuto. Cada vez que me equivoco, me dice reinicio de ciclo. Y si no me equivoco, rompe el ciclo. Vamos a utilizar este nuevo comando que se llama continue. Este comando continue lo que hace es que dice, regrésate, ya no peles lo que está aquí abajo, todo lo que está aquí abajo ya no lo corras, más bien de acá, regrésate otra vez al ciclo. Y esto lo vamos a ver porque ahora ya no me va a imprimir este mensaje. Veamos, lo ejecuto, imprimo un 100, me dice, no adivinaste, reinicio de ciclo. ¿Qué digo? Imprimo un 100 y ves que ahora me imprime, no adivinaste, y se regresa para acá arriba. Ya no imprime el regreso de ciclo. Entonces, estos son dos comandos que tenemos que no se recomiendan mucho utilizar, que quizás sea parecido a lo que tú conoces dentro de ensamblador. Y lo que tú dices del jump, lo he visto, no lo he utilizado, tendría que investigártelo y te lo explico un poco mejor en la sesión extra si prefieres, o lo podemos investigar desde ahorita. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es algo que pues si ya tienes tiempo programando, sabrás que todo en programación se trata de saber buscar las cosas en inglés. Y vamos a buscar a ver si hay un jump dentro de Python. Entonces vemos que está el break, el continue y el pass. Pass lo que significa es no hagas nada. Si yo aquí pongo un pass, básicamente lo que le estoy diciendo es no hagas nada. O sea, nada más sigue con lo que falta y ya. Eso es un pass, es un comando que hice literalmente sigue. Sigue adelante, compadre, sigue ejecutando. No te preocupes. Veamos. Me dice reinicio de ciclo. Ya no se imprime acá. 50, 20 y solo cuando pongo el 5 se sale. Entonces, ¿cómo hacemos el jump de ensamblador dentro de Python? Vamos a ver si lo podemos encontrar también en internet. Y siempre vas a encontrar páginas como esta, Stack Overflow y todo este tipo de cosas. Y quizás aquí tú puedas encontrar la pregunta. Lo que tú me estás diciendo muy seguramente es esto de acá, que le colocas una etiqueta y le pides que se siga ejecutando. Te decía, está este comando en el ensamblador que yo aprendí a utilizar, se llamaba Jump, JMP, si bien me acuerdo. Pero ciertamente está difícil encontrar que exista una réplica de eso aquí en Python. La verdad está difícil que exista en cualquier otro lenguaje de alto nivel, porque como te decía, esa es la forma en la que se ejecuta en ensamblador. Pero en alto nivel conocemos otro tipo de forma de hacer las cosas. Entonces, quizás sí lo puedas hacer, lo que quieres hacer en Python,
pero a estar enfocándote en crear el código para hacer eso de la forma en la que lo haces en ensamblador, mi recomendación para ti es aprende a cómo se programa en alto nivel. Aprende a programar en alto nivel. Siempre es bueno tener esta información de cómo se programa en alto nivel y cómo se programa en bajo nivel. Te voy a decir por qué, porque cuando tú trabajes en una empresa, si a ti te piden que programes en alto nivel, que es lo más seguro, pues tú tienes que programar en alto nivel. O sea, no puedes ir toda tu vida programando como se hace en ensamblador para aplicaciones de alto nivel, porque así está más difícil entender tu código. Todo el mundo ya cuando programa en Python, C++, Java, JavaScript, lo hacemos en alto nivel. Por ende, mi recomendación es esa, aprende las dos cosas. Y la verdad está muy padre que sepas esas dos cosas, porque como viste ahorita vas a entender. Si ves el video que te recomendé, vas a entender todavía mucho mejor cómo sucede esto de la compilación del lenguaje. Por ahí están diciendo que el otro se llama GoTo, también era GoTo y eh, le ponías la etiqueta, le decías vete hacia esta etiqueta, sí, también tienen razón. Eh, como sea, siempre ese tipo de comandos cambian un poco dependiendo del microcontrolador que vayas a programar o el ensamblador que estés utilizando. Eso es lo malo de ensamblador, Edson, que ensamblador tú requieres un lenguaje distinto para cada microcontrolador, mientras que en Python tú programas en Python y eso ya, él tiene un interpretador que se hace cargo de todo, ya sea que estés trabajando en Windows, en Linux, en Mac. Y eso es lo padre de los lenguajes de alto nivel, que ya tú no te tienes que preocupar de estar haciendo un código distinto para cada máquina. Si yo programo aquí algo en mi computadora, yo te puedo pasar mi archivo de Python y se va a correr en tu computadora. Pero si yo programo algo para mi microcontrolador con ensamblador y yo te paso ese código a ti, pues tu microcontrolador no lo va a entender, porque quizás él utiliza un compilador distinto. Y esas son las diferencias de por qué se usa alto nivel en vez de bajo. Vamos a ver, aquí tenemos la pregunta de... Bueno, Edson, me gustaría saber si entendiste un poco mejor la explicación ahora con esto. Sí, ya me quedó más claro. Y de hecho, ahorita que mencionas Flowcode, igual Flowcode es de alto nivel ¿A qué te refieres, perdón? en Flowcode. Flow Code. Ajá. Esto. Nunca he trabajado con Flow Code, de hecho. Es que es La primera vez básicamente, que lo escucho. pues bueno, es que también lo vi muy sencillo para programar microcontroladores, porque pues tú generas el diagrama de flujo y automáticamente te arroja el código y ya nada más ahora sí que lo Ya. grabas en el microcontrolador. No estoy muy seguro, yo quiero pensar que es un lenguaje de alto nivel, porque te digo, es alto nivel es que es más entendible por una persona, bajo nivel es que es más entendible por una máquina. Digo, hay varias formas en las que diferenciamos, pero esa es una de las formas. Si es human readable o machine readable. Bueno, vamos a ver, esta otra pregunta aquí de Johan. Edson, muy buena pregunta, me gustó muchísimo que lo hayas traído aquí porque quizás no todos sabían de esto de ensamblador. Los invito a que vean el video. Y bueno, Gracias, la igual te pregunta, agradezco. claro. Y la pregunta de Johan es esta. En una lista me ha dicho Carlos que es posible usar un ciclo para extraer índices específicos de la misma lista. Quisiera saber en este ejemplo, list, si quiero obtener los índices B a F, yo sé que algo como print list de 1 a 6 obtengo ese resultado. Pero ¿cómo puedo obtener solamente B, D y F, excluyendo, por ejemplo, C y E? Muy bien, Johan, hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a ver lo siguiente. Yo decía, todo esto lo podemos buscar en internet. Yo te puedo decir, sé que hay una función que te da el índice dándole el dato, pero vamos a buscarla para que sepas un poco cómo obtener. Vamos a darle get index of list en Python y vamos a ver si yo busco aquí Python list y busco, lo primero que me sale es index. Oye, vamos a abrirlo a ver qué será. Ok, me dice, el método índice te regresa, returns, el índice de un elemento específico en la lista. Ok, ¿y qué es lo que le tengo que ingresar? Muy bien, me dice, le tengo que ingresar el elemento, le tengo que ingresar desde dónde quiero que busque y hasta dónde quiero que busque. Pero aquí vemos que me dice que estos dos son opcionales. Este y este son opcionales. Entonces yo puedo solamente utilizar este sin problema. Bueno, vamos a correr el código acá en Visual Studio Code.
y vamos a ver qué sucede. Vamos a ponerle ABC. Vamos a crear la lista que tú dijiste que querías crear. Para empezar, Johan, tu lista no se puede llamar list. ¿Por qué? Porque list es lo que se llama un keyword o una palabra especial de Python. Como vimos, esta palabra la utilizamos para convertir datos en listas. Cuando utilizamos entero para convertir un string en un número, por ejemplo, utilizamos int. Entonces yo no puedo llamar a una variable int. Esto está mal. Entonces esto para que lo sepan. Ándale, Cristian, le dijiste palabra reservada. Esa palabra también está todavía mejor, así se llama, palabra reservada también. Ya la tiene Python, él entiende que int es un comando de Python. Entonces le voy a llamar lista en vez de list. Vamos a guardar A, B, C, y así seguimos hasta F. Tú guardaste hasta F, si no me equivoco. Es correcto. Creamos nuestra lista. Y bueno, yo quiero que la lista me dé dónde está la letra A. Ya no Entonces, es un participante. por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Lo voy a mutear, muy bien. Entonces, le digo, dame el índice de la letra A. Cuando hago esto, vamos a guardar el archivo, ejecutamos, efectivamente me da que su índice es 0. Quiero el índice de la letra F, busco la letra F, efectivamente me dice que su índice es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Su índice es 5. Entonces, déjame ver un poco mejor qué era lo que tú querías. Decías, quiero un ciclo que me regrese solamente las letras B, D y F. Vamos a ver. Entonces, yo tengo una lista y luego tengo los datos que quiero. Vamos a llamarles buscar. Estos son las letras que quiero buscar. Y tú dices que quiero obtener las de B, las de D y F. Entonces tengo dos listas. La lista en la que voy a buscar y los datos que voy a buscar en esta lista. Vamos a ver. Hacemos un for y decimos, por cada dato que está en lista, este ciclo va a recorrer letra por letra que tenemos guardada. Yo digo, dato está en buscar. Si dato está en buscar, imprime ese dato. Johan, si estás ahí, dime si hasta ahora estás entendiendo. Ah, ok, perfecto. Entonces, digo, revisa cada uno de los datos que tengo en esta lista y si ese dato está dentro de esta lista, imprime el dato. Vamos a ver. Entonces, por ende, ¿qué esperamos que me imprima? Que me imprima todos, porque todas estas letras están aquí. Si le doy play, vamos a ver, efectivamente imprime B, D y F. Muy bien, vamos a hacer otra cosa. Le voy a agregar aquí la G y le voy a agregar una H. Díganme ustedes, ¿G y H se va a imprimir o no se va a imprimir? No se va a imprimir, es correcto. ¿Por qué? Porque yo digo, A está aquí, no está, no se imprime. B sí está, se imprime. C sí está, no se imprime. D sí está, se imprime. La E no está, la F sí, se imprime. G, pues no pregunto ya ni siquiera por la G. Entonces me dice BDF. Vamos a ver qué sucede si agrego la G y la H aquí, pero aquí no las tengo. ¿Qué dicen? ¿Se va a imprimir o no se va a imprimir? ¿Qué opinan? ¿Se imprimen la G y la H? Es correcto, no se va a imprimir. Entonces, veamos, porque dice, ok, llega hasta acá, imprimió B, D, F y dice, G, ¿está aquí? No. H, ¿está aquí? No. Entonces no se van a imprimir. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya tenemos los datos que queríamos, B, D, F, pero Johan, tú me decías que querías el número. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Yo digo,
que quiero que me dé el índice donde está ese dato que encontró. O sea, si esta A no está aquí, no se imprime. Si esta B está aquí, yo quiero que me dé el índice de dónde está en esta lista. Entonces yo digo, en lista, búscame el índice de ese dato. Vamos a correrlo y me dice, A no está, entonces A no se imprime. B sí está, dice B, dato vale B, dice B está en buscar, sí, aquí está. Entonces me dice, en lista, dame el índice de esa letra B. ¿Cuál es su índice? 1. Luego dice C, ¿C está en la lista? Sí. Ok, dice, ¿esa C está aquí en buscar? No, entonces no se ejecuta. Ahora agarra la D, dice, D está en buscar, sí está. Entonces le digo, en esta lista, busca cuál es el índice de esa D. Me da 3. Y lo mismo hace con la F. ¿Cómo ves, Johan? ¿Hasta ahora entendiste? Super, ¿y esto era lo que querías o tienes algún todavía más duda o quieres todavía que haga algo más? Por ahí dicen que si no se han puesto nuevos retos en HackerRank, no se han puesto, los voy a poner ahorita en un ratillo. También dicen Python lee por defecto variables que son globales. Bueno, eso vamos a verlo, si quieren lo podemos checar ahorita rápido, pero también lo vamos a estar viendo durante el curso. Dice Pablo Castillo, dentro de las listas o diccionarios podemos tratar los strings. Me refiero a que si podemos modificar los strings, por ejemplo, con las funciones. Muy bien, vamos a ver. Yo quiero que ahora él me imprima todas estas letras, pero en mayúscula. Todas las que encuentre me las va a imprimir en mayúscula. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo le digo a dato, le digo capitalize. Y efectivamente las letras que encuentra B, D y F les hace un capitalize. Que es, bueno, como es una letra podemos usar también upper, me las hace en mayúsculas. Entonces sí lo podemos hacer. Eso es lo chido de Python, eso es lo que me encanta, lo que amo yo de Python, de lo fácil que está de utilizar, que todo es muy fácil de entender, que puedes integrar muchas cosas. Vamos a ver otro ejemplo de esto si quieren. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir solamente a las letras que estén en esta lista, hazlas mayúscula, para que al final, cuando yo imprima lista nuevamente, me aparezcan en mayúsculas la B, D y la F. Hasta ahora si lo imprimo, aunque aquí se imprime en mayúsculas, acá se siguen imprimiendo en minúsculas, porque yo no he cambiado la lista. Lo que cambio nada más es al momento de imprimir. Muy bien, vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a hacer lo siguiente. En vez de recorrer la lista por dato, vamos a recorrerlo ahora por índice, por posición. Entonces digo, posición que está en un rango y decimos, ¿ese rango va de cuánto? De 0 a la longitud de lista. ¿Sí? Pero bueno, decíamos que este 0 lo podemos obviar y decir, en el rango de la longitud de la lista, que mi longitud es, sí, habíamos dicho que es 5, 1, 2, 3, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimos de 0 a 5, porque acuérdense que rango solamente toma hasta el último número, no toma el 6 acá. Le digo, si la letra que está en esa posición de la lista está dentro de buscar, entonces a esa letra ahora le voy a aplicar un upper. ¿Hasta acá entienden o alguien se está confundiendo? Para saber si volverlo a explicar. Díganme si alguien se confunde, con toda confianza. Pero bueno, les digo, tenemos la lista. Yo pido que se recorra de 0 hasta el tamaño de la lista, que es 6. Pero como rango no toma el último número, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que va a preguntar, lo que está en 0 en la lista,
Lo que está en la posición 0 está en esta lista, en buscar. Ok. Lo que está en la posición 1 está en buscar. Lo que está en la posición 2 está en buscar. 3, 4 y 5 está en buscar. Eso es lo que va a estar preguntando. Edson dice, yo pensé que lo podías poner directo en el print. Sí, como vieron ahorita lo pusimos directo en el print, pero eso no me modificaba la lista, nada más modificaba la forma en la que se imprime. Aquí lo que yo quiero es que ahora sí me modifique la lista. ¿Cómo hago para que me modifique la lista? Digo, bueno, si esa letra la encuentras, entonces yo quiero que ahora esa letra, lo que está en esa posición de la lista, me vas a poner el mismo dato, pero en mayúscula. El mismo dato que había en esa posición, me lo vas a poner, pero en mayúscula. Me dicen exactamente qué significa esa parte, lista posición. Lo que yo le estoy diciendo es, vamos a ver, vamos a correrlo. Efectivamente se hacen mayúscula las letras B de F. Pero bueno, ¿qué significa posición lista? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle puntos a esto para que veas qué es lo que está sucediendo. Pongo el debugger, corro el debugger, le digo que es un archivo de Python. Lo primero que va a querer ejecutarse es esto, lista. Entonces, en primera instancia, si yo pongo, vamos a esperar que se pinte en amarillo. Si yo pongo el dedo aquí encima de lista, vamos a ver que todavía no tiene ningún valor. Vamos a ejecutar esa línea. Le digo step. Cuando checo lista, me dice, ahora sí, se guardaron los valores. A en la posición 0, B en la posición 1, C en la 2, D en la 3, E en la 4, F en la 5. Y aparte, Visual Studio Code es bien chido y me dice que su longitud es de 6. ¿Sí? Entonces, hasta ahora ven que Visual Studio está bien padre para checar este tipo de cosas. Me da sus valores y me da las function variables. También me dice qué funciones puedo aplicarle a una lista, que las vimos ahorita. Si quiero ver qué hace, también puedo incluso checarlo. Pero bueno, tenemos la lista, vamos a dejarlo hasta ahí ahora y vamos a seguir ejecutando el código. Luego, buscar, pues todavía no tiene ningún valor hasta que se ejecuta la línea. Ejecuto la línea y ahora buscar tiene A, B, D y F. Aquí los tenemos y su longitud es de 3. Y bueno, yo le digo, crea una variable posición y esa posición va a tomar cada uno de los valores que estén en este rango. Este rango, ¿qué valor tiene? Muy bien. Este rango va de 0. Decíamos que esto lo podemos obviar, pero lo voy a poner de manera explícita. Va de 0 hasta el tamaño de la lista. ¿Recuerdan cuál era el tamaño de la lista? 6. Entonces dice, el rango va de 0 a 6. Entonces posición, lo primero que va a hacer es lo siguiente. Posición todavía no tiene ningún valor. Ejecuto la línea y ahora posición vale 0. Toma el primer valor del rango. Y dice, lo que está en lista en la posición 0, ¿qué está en la posición 0? La A. Y dice, A, ¿está en buscar? No. Entonces se salta este código y regresa para arriba. Ahora, posición todavía sigue valiendo 0 porque no he ejecutado la línea. Ya que la ejecuto, ahora posición se hace 1. Y dice, lo que está en la posición 1 de lista, que es la B, ¿está en buscar? Pues yo veo que la B sí está. Entonces se cumple, entra aquí y dice, bueno, esa letra que está aquí en la posición 1, lista en posición 1, ahora va a ser igual a la misma letra, o sea, exactamente lo mismo, pero con un upper. Le vas a agregar la mayúscula. Lo que está en lista, en la posición 1, ahora va a ser igual, pero le vas a hacer un upper, me lo vas a modificar. Efectivamente lo ejecuto, regreso para acá arriba y cuando veo lista, vean que ahora lista cambió. Ahora lista en la posición 1 tiene una B mayúscula. Ya no es B minúscula. Muy bien. Posición sigue valiendo 1 hasta acá. Ejecuto esta línea y ahora posición vale 2. En 2 me dice, ok, lo que está en la posición 2, que es la C, dentro de lista, ¿está aquí en buscar? No, no está. Entonces no se ejecuta, se regresa otra vez. Posición, lo ejecuto y ahora posición vale 3. Lo que está en la posición 3, checamos, 0, 1, 2, 3.
Lo que está en la posición 3 está en buscar. Oye, yo veo que sí. Mira, aquí está. Entonces ejecuta esto. ¿Qué dice? Lo que está en la posición 3 dentro de lista es esto. Esto es la D. Me le vas a asignar el mismo valor, le vas a asignar la misma D, pero ahora con mayúscula. Lo ejecuto y cuando checo lo que tiene lista, efectivamente la D se hizo mayúscula. ¿Hasta acá has entendido, Johan? Ándale, perfecto, muy bien, me gusta. Entonces, vamos a hacer el último. Posición valía 4, perdón, 3 hasta ahora, vale 4. ¿Qué hay en la posición 4? Está la E, no está aquí, no se ejecuta. Nuevamente, dice posición 4, cuando le ejecuto ahora posición vale 5. Dice, posición 5, ¿está aquí? Sí, sí está. Entonces le dice, mira, lo que está en esa posición 5, esto, me le vas a poner lo mismo que había, o sea, me le vas a poner la misma F, pero ahora quiero que me la pongas en mayúscula. ¿Ok? Lo ejecuto y efectivamente cuando vengo a revisar, aquí también tengo esto, cuando vengo a revisar la lista, me dice, ah, es mayúscula. Siguiente pregunta. Dice, 5 está en este rango. Pues ya, esta es la última vez que se va a ejecutar. Porque aquí lo que va a suceder es que 5 se va a hacer 6. Y cuando diga 6 está dentro de este rango, se sale. Y luego, ¿qué hacemos? Imprimimos la lista y efectivamente la B, la D y la F están en mayúscula. Voy a hacer un último ejemplo para que vean algo muy curioso. Y es que yo también puedo recorrer un string como si fuera una lista. Si yo tengo mi nombre, vamos a poner tu nombre, Johan. Yo puedo recorrer letra por letra e imprimirlas. Como si fuera, como si este string fuera una lista. ¿Ok? Ejecuto. Imprimo letra, perdón. Y imprime. Johan. Ahora las quiero hacer todas mayúsculas. Así puedes modificar un string. Lo tratas como si fuera una lista. Lo ejecuto y me las pone todas en mayúscula. Una por una. Entonces, qué padre que hayan hecho estas preguntas. Espero que te haya quedado muy claro, Johan. Espero que te haya quedado muy claro, Pablo. Eh, Me dicen, ¿cómo haría que el usuario ingrese la lista de los datos a buscar en la lista? Me dice Jonathan. Órale, tú quieres todavía más complejidad. Perfecto, vamos a checarlo. ¿Ok? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo te voy a decir, lo primero que tengo que hacer es tener un ciclo. ¿Ok? Y este ciclo debe de parar con alguna condición. O sea, yo le voy a estar pidiendo datos hasta cierto punto. Bueno, yo voy a decir, yo voy a pedir una entrada. Le voy a decir, ingresa un dato. O 0 para salir. Esta es una forma. Te digo, hay muchas formas. Esta es una. Tú ya tienes que pensar cómo con lo que hemos aprendido hasta ahora lo puedes hacer. Te invito a hacerlo. Te voy a enseñar una forma de hacerlo. Entonces, le voy a poner esto una entrada. La persona tiene una entrada. Y yo voy a decir, mientras que la entrada sea distinto de un 0, porque el 0, si la persona ingresa un 0, significa que quiere salir. Mientras que sea un 0, le voy a decir a buscar, agrégale esa entrada. Creo la lista a buscar aquí de manera, la tengo que crear vacía. ¿Cómo la creo vacía? Así. Entonces, lo primero que hago es, pido una entrada. Si la entrada es distinta de 0, la agrega. Si es igual a 0, sigue con el resto del código. Pero bueno, decíamos que esta condición siempre debe de cambiar. Si yo no coloco esto nuevamente acá,
entrada siempre va a valer un mismo valor y siempre va a estar esto ciclado. Entonces tengo que poner acá otra vez esto para que se pueda cambiar el valor de entrada. Vamos a ver qué sucede. Lista ya tiene sus valores A, B, C, D, F. Se creó buscar de manera vacía. Me pide la primera entrada y me dice, ingresa un dato o 0 para salir. Bueno, yo voy a ingresar la A. Perfecto. La A se guarda, dice, A, ¿es distinta de 0? Sí, entonces la guardo aquí en buscar. La guardo en esta lista. Le hago un append. Meto entrada dentro de la lista. ¿Cómo lo podemos ver? Si yo checo buscar, me da, bueno, es que lo tengo que hacer con el debugger para que lo puedan ver mejor. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Python file. Los diccionarios se usan como headers, Pablo, es correcto. Corro aquí, me pide el dato, ingreso una P. Me dice P es distinta de 0. Pues sí, es distinta de 0. Entonces, ¿qué hago? Guardo esa P dentro de buscar. Checo buscar y ahora buscar tiene en su posición 0 una P. Luego me pide otra entrada. Me dice, entonces agarro la entrada y le pongo, ahora quiero una H. Perdón, lo ejecuto primero, me la pide, pongo la H. Y ahora dice, H es diferente de 0, pues sí es diferente de 0. Entonces esa H la meto en buscar. Y ahora buscar tiene a P y tiene H. Como ven, el append lo que hace es que guarda el valor al final. Por ejemplo, si yo guardo otro valor, ahora lo va a guardar en la posición 2 y el siguiente en la 3 y así. Y bueno, nuevamente pido una entrada. Vamos a poner ahora sí un valor que esté dentro del código. Una A, por ejemplo. Es distinta de 0, se guarda. Vamos a poner la F. Entonces, pues de todas las letras solamente se van a imprimir A y F, estamos claros, porque PHH no están dentro de la lista. Entonces, ahora que yo checo buscar, vas a ver que ahora tiene a P, H, otra H, porque metí dos Hs, tiene la A y tiene la F. Y su longitud es de 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5, de la posición 0 a la 4. Muy bien, ahora me pide otro dato y ahora ya me quiero salir. Le pongo un 0. Cuando dice 0 es distinto de 0, aquí hay un error porque me va a decir que no son distintos. Aquí cometí un error y era que tengo que poner que esto es un entero. Perdón, esto es un string, lo tengo que comparar con un string. Porque como este era un string y este era un número, me iba a dar error. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a poner la A. Perdón, vamos a ejecutarlo con run and debug. Perfecto. Damos este. Ponemos la A, ponemos la F. Ponemos la H, ponemos una P. Ahorita está en una forma distinta, pero lo que quiero es que veas que ahora buscar tiene todas estas entradas, A, F, H y P. Y por último le voy a poner 0 para salirme. Le pongo un 0, dice 0 es distinto de 0, pues no son distintos, son iguales. Entonces se sale y viene aquí al for. Y efectivamente lo que dice es, ok, vamos a checar lo que está en la posición 0. La A está dentro de entrada. Vamos a ver. ¿Qué digo? Dentro de buscar. Oye, pues sí, tengo una A dentro de buscar. Entonces me la haces mayúscula. Siguiente letra. Me dice la B, lo que está en la posición 1, que es la B. ¿Está dentro de buscar? Pues no. No se va a cumplir. Se regresa. La C está dentro de buscar, tampoco. Se regresa. La D tampoco, la E tampoco, y ahora pregunta por la F, y dice, lo que está en la posición 5, en la F, ¿está dentro de buscar? Sí, aquí está la F, se cumple, y dice, bueno, esa F, hazme la mayúscula. Se sale del ciclo, y al imprimir todo, efectivamente solamente la A y la F se hicieron mayúscula. Ok, veamos qué otras preguntas hay. Me dice,
¿qué facilidad hay de ocupar int o float? Se nota que eres de Monterrey con ocupar. Porque solía poner float para colocar ambas posibilidades, que sea entero o flotante. Muy bien, vamos a hablar de esto. Por lo general, los datos de punto flotante requieren más espacio de memoria que los que son de tipo entero, por el hecho de que aparte de guardar el dato entero, tienen que guardar los decimales. No estoy seguro de cuánta memoria ocupen cada uno en Python, pero básicamente es eso. Pero ¿cuándo utilizar cada uno? Pues, por ejemplo, cuando requieras utilizar números enteros. Vamos a ver lo siguiente. No estoy seguro de qué tipo de ejemplo te puedo dar de cuando se usa enteros o cuando se use flotantes. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Vamos a hacer operaciones. O aritmética int float, le voy a poner a este archivo. Bueno, yo hago lo siguiente. Yo quiero dividir 5 entre 6. Yo sé que 5 entre 6, pues, ¿cuánto es? Vamos a imprimirlo para no hacer el cálculo. Es 0.8383. Siempre que yo haga una división, me la va a hacer de punto flotante. A menos que yo le ponga estos dos. Cuando le pongo 2, le quiero decir, házmela entera. ¿Qué significa entera? Que va a ignorar todo esto y solamente me va a regresar la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Pues el 0. Esa es la parte entera. Esto lo puedo hacer de otra manera. Puedo imprimirlo, puedo hacer lo que me lo dé en float, pero yo le digo, yo quiero que aquí siga siendo una variable con decimal, pero cuando me lo imprimas, yo quiero que solamente me imprimas el entero. Entonces le pongo conviértemelo a entero y hace lo mismo. Eso es lo único, o sea, tú puedes poner, si sabes que vas a manejar valores con punto de flotante, usa float. Si ya sabes que vas a utilizar un entero, usa enteros. Vamos a ver otro ejemplo. Yo puedo hacer un menú. Yo hago un print y digo, voy a imprimir un menú y digo, bueno, la opción 1 es ejecutar y la opción 2 es salir del código. Vamos a ver qué sucede. Entonces yo pido la entrada del usuario. Vamos a ver qué opción escoge del menú. Ingresa una opción. Yo digo, bueno, si la opción es igual a 1, pues le digo sigue ejecutando. Le digo paz, que era no hagas nada. Y si le pongo, en otro caso, si le pongo salir, bueno, pues decíamos que puedo hacer un break. Digo, aquí esto no cambia la ejecución del código, nada más lo estamos usando en cierta forma para que tenga aquí como palabras más humanas. O sea, al final del día, este break, pues al final del día, aunque no se cumpla este break, como quiera se va a salir del código. Pues. Veamos qué error me está diciendo aquí. Me dice, perdón. Este también le voy a poner un pass. Perdón, vamos a poner un el if y decimos, si es la 2, vamos a hacer prints para que sea mejor. Ponemos, escogiste la opción 1. Y si pone la 2, escogiste la opción 2. Y si no escoge ninguna, le ponemos no existe esa opción. Ponte lentes. Si nuestro programa es grosero. Entonces vamos a ver. Si yo ejecuto, aquí me falta, vean que me marca esto porque me faltaron aquí los 2 puntos. Ok. Lo imprimo. Si pongo un 1, ya sabíamos que me iba a marcar error. ¿Por qué? Porque está comparando una variable de tipo string con una variable de tipo entero. Entonces, ¿qué hago? Pues la convierto entera. Perfecto, lo corro nuevamente. Si pongo 1, me dice escogiste la opción 1. Si pongo 2, me dice escogiste la opción 2. Vamos a corregir aquí este typo. Y bueno, si corro otra que sea la opción 3, pues me dice no existe esa opción, ponte lentes. Bueno, vamos a intentarlo ahora con float. Si lo corro y digo opción 1, se cumple, porque al final del día pues es 1, aunque aquí lo haya puesto como un entero, un float con un entero sí se pueden comparar. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo le pase mi código a otra persona,
digamos que ustedes ya supieron lo que yo hice, pero yo agarro y yo le doy el código a un compañero de mi trabajo y yo le digo, ah, mira, este es el código que hice, ahí te lo paso para que lo entiendas. Cuando esa persona vea el código por primera vez y vea que aquí hay un float, lo que esa persona va a decir, ah, pues el programa espera que yo le ingrese un valor de punto flotante. Ah, pues vamos a ver, lo voy a correr. Y dice, bueno, le voy a poner un número decimal, 0.5. Vamos a correrlo bien. Va a poner un valor de punto decimal, 0.5. Ah, chis, no existe la opción 0.5. ¿Qué está pasando con mi código? Pero ahí dice que yo ponga decimales. A ver, opción 1.5. No existe. Pero me dijiste que pusiera decimales. 1. Ah, bueno. Pues ¿sabes qué? Es que Sharif se equivocó. Esto no puede ser de punto flotante, es entero. Entonces, esa es una de las diferencias. Que el hecho de que le pongas entero flotante hace que tu código sea más fácil de leer por otra persona. Que la otra persona sepa si tú diseñaste tu código para recibir enteros o para recibir flotantes. Entonces, sí, cuando se trate de hacer operaciones aritméticas, sí, utiliza flotantes, pero hay muchas otras situaciones en las que también vas a utilizar números que no necesariamente sean operaciones aritméticas y que pues un entero sea suficiente. Y de eso se trata todo esto. También la otra te decía es que normalmente una ocupa menos memoria que la otra, pero bueno, para los programas que vamos a estar haciendo hasta ahora no nos tenemos que preocupar mucho por memoria. Falta determinar el tipo de entrada, sí, lo hice, ok. Y me dice Pablo, ¿en Python existe switch para poder hacer menú? Muy bien, no existe el switch. Esta es la forma de hacer el switch, con un if, el if. Esta es la forma en la que se recrea. Y pues como sabrás, en switch existe un default y aquí sería utilizar el else. Entonces, como como tú lo conoces, no, pero así. Así es como esta sería la forma de implementar el switch, de recrearlo. Y pues como te decía, siempre que tengas duda lo puedes checar y pones switch en Python, en internet. Y vamos a ver, aquí hay un medium que me dice cómo lo podemos simular, porque efectivamente no existe el switch. Y bueno, aquí hace mucho más código, ¿verdad? Este sería el código del menú, recibe la entrada, ejecuta la función menú para que lo imprima, checa el caso y luego imprime switch case AB y eso lo que hace es que lo envía a esta función que funciona en base a un diccionario y de acuerdo al valor que él reciba en esta A, te va a regresar la función B. Y para eso utilizas la función sw.get. Entonces es un poco más complejo. Quizás ahorita te invito a que intentes entender qué es lo que está sucediendo aquí, que intentes buscar qué significa un get dentro de un diccionario, cómo funcionan las funciones, cómo puedes guardar una función en una variable en Python y ese tipo de cosas. Porque sí, en Python podemos guardar funciones dentro de variables. Las funciones, de hecho, es lo que vamos a hacer empezando la siguiente sesión, para que aprendamos de funciones también, que eso les va a agregar todavía otro herramental muy potente para su código, para hacerlo más fácil de leer y para evitar estar haciendo copy-paste. Me dice Edson, yo hice el código en Visual Studio Code del cuarto challenge con float y así el usuario le pidiera un rango, le tomara en cuenta si su número en decimales o enteros. Muy bien. Sin embargo, ya entendí, gracias, y así no desperdiciar memoria importante. Es correcto. Esas son las dos funciones, no desperdiciar memoria y la otra que comentaba era que tu código sea más fácil de leer. O sea, como les decía, el código tiene que estar autodocumentado. Cuando me refiero a autodocumentado, no me refiero a que usen comentarios. Sí, yo los invito a que usen comentarios. Pero bueno, vamos a ver qué hubiera sucedido si yo esta variable, en vez de llamarla así, yo la hubiera llamado O. Voy a hacer aquí un cambio, le voy a decir todas las opciones, cámbiamelas por O. ¿Ok? Entonces, si yo le paso este código a otra persona, dice, ok, aquí hay una O. ¿Qué significa esta O? Ah, bueno, pongo un comentario. Guardar opción del usuario. Pero bueno, ¿para qué utilizar este comentario cuando fácilmente yo puedo darle un nombre que se entienda, que se autodocumente? Yo le puedo llamar opción
Y está más fácil entenderlo cuando yo lo llamo opción desde un principio que tener que estar utilizando comentarios. Entonces es la idea, hacer un código que pueda documentarse por su cuenta, que al leerse sea entendible. Después de todo, para eso se creó Python, para hacer código fácil de leer, fácil de entender. Y si no lo están haciendo fácil de leer, entonces su código no es pythónico. Los invito a que investiguen esa palabra. De hecho, se los voy a incluir como tarea, investigar qué es pythónico. Porque ya a esta altura de nuestro curso ya tienen la capacidad de entender qué es pythónico y qué no es. Entonces, pues sí, utilizar ints, floats, utilizar nombres de variables que se entienda qué es lo que son. No es lo mismo que yo diga n es igual a Sharif, a que yo le llame nombre. Porque si lo dejo como n, pues esto bien podría ser n de número, n de nombre, n de nido, n de muchas cosas. Entonces es mejor utilizar nombres que se entiendan. Y aunque ustedes estén haciendo códigos por su cuenta, o sea, que sea un código que no se lo van a mostrar a nadie más, vale la pena que desde ahorita vayan practicando esa habilidad de darle nombres a sus variables. Por ejemplo, cuando utilizamos la bandera, es muy común que la bandera, que era un true o un false, vamos a ver si la encuentro por aquí, estuvimos haciendo banderas, en uno de los ciclos. No, creo que aquí ya no tengo las banderas. Vamos a ver el otro ejemplo aquí. Aquí sí tengo un ejemplo más fácil de entender. Rangos, listas. No, common operations. Bueno, vamos a crear nosotros una bandera para no tener tanto problema. Recent, códigos. Donde teníamos condiciones, creamos una bandera. Y aquí, por ejemplo, a mi bandera, pues si esto se cumplió, ¿qué nombre le puedo dar a mi bandera? Le doy bandera. Ok, se cumplió, le digo true. Si no se cumplió, mi bandera es igual a false. Cuando alguien lea este código y vea bandera, dice, ¿bandera de qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es bandera? Explícame, no entiendo. ¿Para qué pusiste una bandera? En cambio, si yo pongo, hay impuesto, como si fuera una pregunta, entonces yo puedo decir acá, si hay impuesto, yo digo, si hay impuesto es igual a true, que es lo mismo que yo ponga esto así, y como quiera esto va a ser true, se cumple. Solamente si hay impuesto, imprime el impuesto. ¿Ven cómo se entiende ahora sí? A que yo hubiera cambiado todo esto por la palabra bandera. Aquí donde yo digo, hay impuesto, si es verdadero, si hay impuesto, imprímelo. Y si no hay impuesto, no imprimas nada. Entonces lo ejecuto. Vamos a ver qué me pueda estar dando aquí de error. Ok. Le pongo $0, no imprime nada. Le pongo 1 y ahora se imprime el impuesto. Entonces, usar nombres que se autodocumenten dentro de su código. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Esa es la mejor forma de hacer un código pythónico, es decir, aprovechar Python para lo que se creó, para crear lenguaje que sea fácil de entender. Ya son 1:30 de la tarde, ya es la 1:30 de la tarde. Si hay alguna otra duda, voy a aceptar una última duda. Si ya no hay más, podemos dar por terminada esta sesión. Perfecto, muy bien que hayan entendido todo, me gusta. Perfecto, entonces, como no ha entrado ninguna pregunta y nadie ha abierto su micrófono ni levantado la mano, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado responder este tipo de preguntas. Son preguntas muy interesantes las que hicieron todos ustedes y pues espero que hayan aprendido un poco más de programar y a pulir esas habilidades que tienen de programación. Nos seguimos viendo, muchachos. En un rato publico las actividades para la semana 2. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Voy a cerrar la llamada para todos.